Revelado. Los 150 salmos sagrados que transforman vidas con poder divino y milagros inspiradores. En el tercer año de Joacim, en el corazón de Judea, un joven pastor llamado David se encontraba atrapado en la tribulación. Había sido ungido por el profeta Samuel como futuro rey de Israel, pero ahora se hallaba huido entre las montañas, con la sombra del rey Saúl persiguiéndolo, celoso de su destino. Las cuevas eran su refugio, el viento aullaba como un lamento, y las estrellas que solían alumbrar su camino ahora parecían ser testigos silenciosos de su angustia. En este oscuro periodo de su vida, la amenaza de la muerte le acechaba, y su corazón, antes rebosante de fe, ahora era un campo de batalla entre la esperanza y el temor. Una noche, mientras las sombras se cernían, David se arrodilló entre las rocas frías, alzando su voz hacia el cielo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, proclamó en su corazón, inspirando las palabras que serían recogidas en el Salmo 23, un himno que resonaría a través de generaciones. Su fe, inquebrantable como las montañas que lo rodeaban, se convirtió en un faro en medio de su oscuridad. Su alma clamaba por consuelo, y así compuso el Salmo 34. Clama al Señor y Él te responderá. Con cada verso que brotaba de su angustiada mente, David encontraba no solo la expresión de su dolor, sino el timón que guiaba a su pueblo a través de la tormenta. Los hombres desalentados que se habían unido a él comenzaron a escuchar, sintiendo cómo su fe se encendía como un fuego en la noche. Cada salmo que resonaba entre las rocas se convertía en un acto de resistencia espiritual, y la desesperación se transformaba en alabanzas. Así, armados con salmos, se adentran en las montañas y cuevas, enfrentando emboscadas y situaciones devastadoras. La protección divina se manifestaba. Un cordero perdido regresaba al redil, agua brotaba en lugares áridos, y el susurro de la alabanza empezaba a crear un ambiente de milagros. Cada día era un testimonio de la fidelidad de Dios, y David, al darse cuenta de que su refugio no eran solo las cuevas, sino la presencia de su Creador, alentaba a sus hombres a continuar en la fe. Sin embargo, la sombra de Saúl se hacía cada vez más ominosa. Un día, encontrándose en una encrucijada, David presenció a Saúl, su enemigo, vulnerable ante él. Pero, a pesar del ardiente deseo de venganza, un dilema moral lo atormentó. ¿Debería atacar a quien había buscado su vida o dejar que Dios dictara el juicio? Este conflicto adentraba a David en un nuevo salmo, describiendo la agitación de su corazón y su anhelo de ser guiado por la mano del Altísimo. La tensión creció en el aire, y David reflexionó. ¿Podría reconciliar su llamado divino con el deseo de justicia propia? El amanecer comenzaba a romper el oscuro manto de la noche, trayendo un rayo de esperanza. La incertidumbre por el plan de Dios envolvía la atmósfera, dejando al lector preguntándose qué revelaciones aguardaban en el camino hacia el destino divino de David. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El día se desperezaba entre destellos de luz y sombras alargadas, mientras David, con su mente agitada, reflexionaba sobre la decisión que tenía ante él. Con el corazón dividido se aferraba a la promesa que había recibido en su unción, recordando las palabras del anciano Samuel. El Señor ha buscado para sí un rey, y ya lo ha hallado. Sin embargo, la humanidad de su ser clamaba venganza. El rey Saúl había intentado quitarle la vida varias veces, y oportunidad tras oportunidad se le presentaba ante su espada. David se acercó sigilosamente a Saúl, que descansaba en un sueño profundo, envuelto en el manto real. En su momento de mayor vulnerabilidad, el joven pastor sintió un tumulto en su interior. El susurro del diablo le ofrecía la tentación de tomar la venganza en sus propias manos. ¿Qué podría ser más justo que terminar con el que le había dado tanto dolor? Pero entonces,
La voz del Señor resonó en su espíritu, recordándole que el juicio pertenece a Dios. Así, en lugar de dañar a Saúl, David cortó un pedazo del manto del rey, y escabulléndose de aquel lugar en las sombras, con el corazón palpitante, se alejó hacia el bosque. Cuando la luz del día comenzó a iluminar el horizonte, David, lleno de conflicto interno, sintió la necesidad de descargar su alma. De este modo, compuso un nuevo salmo que había de perdurar en la memoria de su pueblo, el Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. El camino no era fácil, y la historia de David no era solo de su lucha, siendo su propia humanidad parte de su travesía. A sus hombres nunca les había mostrado debilidad, pero entre sus más cercanos se notaban las dudas y la inquietud. ¿Por qué no lo mataste cuando tuviste la oportunidad?, murmura uno. No, él es el ungido de Dios, y no estoy llamado a levantar mi mano contra él, respondió David, su voz un eco de convicción y fe en la voluntad divina. Más tarde, la dicha se tornó en alegría, y el temor en alivio, cuando Saúl, al despertar, se hubo dado cuenta de su cercanía a David y exclamó: ¿Es esta tu voz, hijo mío David? La súplica y la gracia fueron envueltas en esa voz, un grito de desespero que resonaba en el corazón de David. Sin embargo, el rey se volvió a su amarga realidad, ahogado en celos y miedos, mientras David se hallaba en el dilema de la compasión. David sabía que no podía permitir que el rencor arruinara su llamado. En su esencia, entendió que debía ser el instrumento del amor y la paz, no solo para él, sino también para el que le perseguía. Con el manto en su mano, regresó a su refugio, convencido de que el verdadero regreso a la paz solo llegaría a través de la obediencia al plan soberano de Dios. Ya en la soledad de la cueva, con el eco de su canto resonando en sus oídos, compuso un nuevo salmo que honraba la justicia de Dios y la verdad que, aunque oscurecida, prevalece. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Su corazón se llenó de un nuevo entendimiento. Era esclavo de la falsa justicia, pero en libertad en el amor de Dios. En ese momento, las montañas parece que temblaban, no de temor, sino de reverencia a la fe que brotaba de su corazón. David sintió el aliento de Dios soplar en sus venas. Se dio cuenta de que el acto de perdonar, a menudo desgarrador, era el camino que lo llevaría hacia su destino. A medida que la noche caía una vez más, la incertidumbre rondando en el aire, David hermanos le había ofrecido su apoyo, pero esa noche otro destino aguardaba. Un encuentro divino estaba a punto de revelarse. En el fondo de su ser, David sabía que el camino justo era el que Dios había trazado. Pero, ¿cuál sería el costo de esa obediencia? Así, el eco de sus salmos flotó por el aire, resonando la pregunta que se penetra en el tiempo. ¿Podría ser que el amor por su enemigo no solo liberaría su alma, sino también cambiaría el corazón de un rey? El viento soplaba con suavidad entre las ramas de los árboles, llevando consigo un murmullo de alabanza que parecía resonar en el corazón de David. Mientras se adentraba en la profundidad de la cueva, su espíritu se debatía entre la confusión y la claridad. Su encuentro con Saúl había dejado una huella en su alma. Nunca había imaginado que la misericordia podía ser tan pesada como el peso del destino que cargaba. Esa noche, abrazado por la oscuridad, David se acercó a sus hombres, que aguardaban en silencio, con miradas expectantes, buscando liderazgo en tiempos de angustia. «Hombres valientes», comenzó David, su voz firme como un sello. «Hemos estado bajo el yugo de la desesperación, pero es el Señor quien pelea nuestras batallas. No traguemos el veneno del odio. Nuestro verdadero enemigo no es Saúl, sino la amargura que se asienta en nuestros corazones». Al escuchar sus palabras, algunos murmuraron en acuerdo, pero otros permanecían inquietos, incapaces de comprender la nobleza del perdón en medio del peligro inminente. David sintió el peso de sus miradas y supo que su papel era respaldar su fe en el Señor, reafirmando el propósito que lo había guiado. «Escuchad», continuó, dejando que la luz de la luna iluminara su rostro. «El Señor ha dicho, no te vengarás, ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedo ser un hombre después del corazón de Dios y al mismo tiempo un asesino. Un rey no se define por su espada, sino por su compasión». De repente,
El silencio se rompió por el eco distante de caballos galopando. El ruido se acercaba rápidamente, y el corazón de David se aceleró, pues comprendió que una nueva prueba se acercaba. Era Saúl, aferrándose a su venganza y a su orgullo. Una figura reconocible le pasaba volando en la oscuridad, envuelta en la luz resplandeciente de la verdad divina. «David, huye», ordenó uno de sus hombres, sirviendo de alarma. «El rey se acerca con sus guerreros». David, con agudeza espiritual, se apresuró a buscar un refugio seguro, guiando a sus hombres tras una hendidura en la roca. Poco a poco, se dividieron en grupos, listos para actuar, pero David mantuvo la calma en su interior. Era el momento de la fe, no del temor. A través de la abierta cueva, observó la silueta de Saúl al acercarse. Su rostro eran sombras que se arrebataban a la luz, atormentado por la incertidumbre y la búsqueda. De repente, David sintió una presión en su pecho, como una advertencia del cielo. ¿Qué haría el Señor en este momento? ¿Me enviaría al terreno de su enemigo, solo para atentar contra la unción que he recibido? Reflexionó. La palabra de Dios resonó en su mente, como un eco persistente. Mientras David contemplaba, comprendió que su vida no solo era un viaje de sufrimiento y adversidad, era un seminario de gracia, donde cada prueba lo confrontaba con su realidad. Soy llamado a ser rey, pero el rey de la paz. Saúl, al llegar al borde de la hendidura, comenzó a llamar a sus hombres sin saber que David y los suyos aguardaban en los confines de la oscuridad. En su pecho, un impulso divino brotó. Se acercó a Saúl, y en vez de atacar, le habló, revelando el pedazo del manto que había cortado. «Rey Saúl, mira lo que he hecho. Tu vida ha estado en mis manos, pero te he mostrado misericordia». Saúl se detuvo. La rabia en su corazón comenzó a desvanecerse, mientras la confusión y el asombro ocupaban su lugar. Había habido un cambio en el aire, una intervención divina que nutría la posibilidad de restauración. David sabía que este acto podría ser el principio de un movimiento divino, un cambio no solo en su vida, sino en la vida de Saúl, y quizás en todo Israel. Él se aferró a la esperanza que brotaba de un corazón quebrantado. Alfonso, con cierto sentido, pensó, ¿podría este momento ser el cumplimiento de la promesa del pacto celestial, donde el rey Saúl y el futuro rey David se unirían en el mismo camino, bajo el mismo Dios? Así, mientras la respuesta se dibujaba en el horizonte de sus corazones, David esperaba el desenlace de un plan que, en la mente de Dios, era mayor que toda su dolorosa historia. La pregunta retumbó en el aire. ¿Está la redención de un rey en pañales y su cumplimiento más cerca de lo que imaginamos? Mientras los ecos de la confrontación reverberaban en las piedras de la cueva, el corazón de David latía con fuerza. Saúl, con su ira templada ahora por la sorpresa, se detuvo y miró hacia la hendidura, buscando comprender la acción de aquel joven que había sido un mero pastor y ahora desafiaba su autoridad con un manto rasgado en la mano. «¿Por qué has hecho esto, David?», preguntó Saúl, su voz temblando entre la confusión y la vulnerabilidad. David respiró hondo, la chispa de la revelación iluminando su ser. «Rey, no busqué tu mal, ni deseo tu desprecio. He permitido que la justicia de Dios hable, no mi espada. Si eres el rey de Israel, entonces yo soy el siervo llamado a protegerte, no a derramar sangre inocente». Las palabras de David fueron como un bálsamo para la herida infligida por el odio. La luz de la verdad pura brilló entre ellos, y por un momento los dos hombres se encontraron, no como enemigo y perseguidor, sino como aquellos que compartían un pasado y un propósito. La cueva resonó nuevamente, pero esta vez no con el ruido de la guerra, sino con el eco de la reconciliación. Entonces, la fragilidad de Saúl emergió. «He sido un rey ciego, David. Me he dejado llevar por el miedo y el rencor». Su voz se quebró, mientras el dolor se reflejaba en su rostro anciano. «Me han dicho que el Espíritu del Señor se ha apartado de mí. He perdido la paz, y temo que mi vida y mi reinado caigan en la oscuridad». David vio el lamento en los ojos de Saúl, y, por un instante, su corazón se compadeció del rey que una vez había sido ungido, ahora asediado por sus propias sombras. «Rey Saúl, el Señor puede restaurar lo que ha sido quebrantado, pero debes buscar su rostro con sinceridad. Reconocer su voluntad puede ser el camino hacia tu redención». Las palabras fluyeron de su corazón,
pesadas y fervientes, deseosas de guiar a un rey hacia la luz. Mientras hablaban, los hombres de Saúl aguardaban con inquietud, y los hombres de David también temían. Una batalla interna se libraba en sus corazones. ¿Sería el rey Saúl capaz de escuchar? ¿Podría dejar de lado su orgullo por el bien de Israel? El riesgo de una traición aún colgaba en el aire, pero David sabía que su misión no era solo sobre él, era para el pueblo de Dios. Entonces, un silencio pesado se apoderó del lugar, incluso el viento detuvo su susurro, como si el mismo cielo estuviera en expectativa. Saúl se acercó un paso más a David, y un cambio se gestó en su mirada. ¿Es esta la manera en que Dios desea que resulte mi historia? ¿He sido llevado por la ira, o hay un propósito mayor que aún no he comprendido? David sintió la intensidad de su búsqueda de respuesta resonar con su propia incertidumbre. No lo sé, Saúl, pero el corazón de un rey puede ser redimido. Yo he sido elegido como siervo, no como verdugo. El cuadro de nuestra historia se pinta lentamente bajo la mano de Dios. Aún hay tiempo para alinearnos a su plan. Los ojos de Saúl brillaron con lágrimas, mientras un destello de esperanza y quebranto se cruzaba con el entendimiento en su alma. ¿Podrías perdonarme, David? Mi persecución, mis errores, todo ha sido un reflejo de mi incapacidad para apoyarme en el Señor. Perdono, porque el Señor me ha perdonado, respondió David, las palabras del Salmo 103 resonando en su mente, recordándole la misericordia infinita de Dios. No soy más que un hombre, y en mis fracasos también encuentro la gracia. La escena se iluminó con la presencia de lo divino, cuando un pequeño rayo de luz se filtró a través de la entrada de la cueva, destacando el momento de conexión y súplica. Ambos hombres, envueltos en la debilidad de su humanidad, se encontraron en una intercesión silenciosa, esperando que el cielo respondiera. Pero el cielo, a pesar de su silencio, guardaba un misterio. En lo profundo de la cueva, un eco resonó con la fuerza de un pacto divino. ¿Qué voluntad de Dios podía aún desatarse en medio de esta frágil reconciliación? Las Escrituras hablaban de restauración, de nuevos comienzos y propósitos ocultos, pero la verdad del futuro se mantenía en reserva. David sintió que otro capítulo de su historia, y quizás el de Israel, se entrelazaba en el hilo de su conversación. Mientras la luz del amanecer comenzaba a darse en el horizonte, una pregunta se dibujó en el aire. ¿Podrían sus corazones abrirse al divino plan que aún estaba por revelarse? El suspenso de lo que estaba por venir pesaba en la atmósfera, y las sombras del pasado comenzaban a aclararse, solo para dejar espacio a la luz de un destino eterno. A medida que el sol empezaba a iluminar la cueva con suaves destellos dorados, David y Saúl se encontraron al borde de un abismo emocional. Las palabras del rey aún reverberaban en el silencio. David sabía que no solo enfrentaban sus propias luchas interiores, sino que el destino de toda una nación pendía de un hilo. Con un susurro en su alma, David sintió el peso de la historia. «Rey Saúl», empezó David una vez más, su voz tranquila pero firme, «aunque hemos caminado en sombras, aún no hemos llegado al final de nuestro trayecto. Dios tiene un propósito para nosotros que trasciende nuestras calamidades. Si permitimos que su mano guíe nuestras decisiones, Israel no será arrastrada por la desesperanza». Saúl, a punto de sucumbir en su fragilidad, levantó la mirada. «Pero ¿cómo, David? ¿Cómo puedo reencontrar el favor del Señor? He sido probado y hallado falto, mi corazón se ha endurecido». Su voz se ahogaba en la lucha entre la autocompasión y el deseo de redención. David se acercó, imaginando las palabras del Salmo 51. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». El arrepentimiento, Rey. Debes acudir ante el Señor con un corazón humillado, reconocer tus pecados y pedir su perdón. Solo entonces podrás recibir la paz que tanto anhelas. Un destello de claridad pareció atravesar la niebla de la tristeza de Saúl. ¿Es verdad que el Señor perdona a aquellos que genuinamente se vuelven a Él? ¿Podría ser que mi reinado, mi vida no han alcanzado el final? ¿Pudiera haber un nuevo comienzo en este viaje cansado? David hizo una pausa, sintiendo la tensión en el aire. Así es, la misericordia del Señor es infinita, y su amor nunca se aleja de aquellos que claman a Él. Recuerda, Rey, que cada día es una nueva oportunidad para alinearnos con su voluntad. Mientras estas palabras resonaban en su interior, el entorno a su alrededor cambiaba.
El eco de sus voces se fundía con un viento suave que parecía traer consigo un susurro celestial. Era como si el Espíritu de Dios estuviera afianzándose en el espacio entre ellos, instándolos a una reconciliación no solo personal, sino también con el pueblo de Israel que había padecido en medio de la división. Saúl, ahora con su mente agitada pero abierta, comenzó a llenarse de una renovada determinación. Si el cielo concede la paz a mi alma, prometo buscar al Señor y someterme a su voluntad. Levantaré mi voz en adoración por lo que pudiera ser este nuevo capítulo. De repente, un temblor sutil sacudió el suelo nuevamente. No era un terremoto, sino una manifestación de la presencia divina que se acercaba a ellos. David y Saúl intercambiaron miradas, sintiendo el sagrado misterio que los rodeaba. Un mensaje buscaba ser revelado, un diseño divino que se estaba tejiendo ante sus ojos. Al mirar hacia el horizonte iluminado, un extraordinario sentido de expectativa se alzó en el corazón de David. «Rey, algo están haciendo aquí. Hay más en la historia de Israel que aún no hemos visto. Cuando la reconciliación se funde con la fe genuina, se desatan los propósitos del cielo». Antes de que pudieran procesar completamente la magnitud de sus palabras, un destello de luz atravesó el umbral de la cueva, y la voz del cielo pareció retumbar. «No está en vano la esperanza de aquellos que buscan. El pacto que hice concerniente a Israel aún está firme. La gloria del Señor se manifestará en épocas de tribulación, y los corazones que se vuelven a mí serán usados como instrumentos de restauración». David, sintiendo el profundo eco de la promesa divina, supo que un nuevo desafío aguardaba. «Rey Saúl, lo que hemos presenciado hoy no es solo un momento, es un llamado. La historia de nuestro pueblo se verá entrelazada con la nuestra, y por medio de nuestra obediencia puede iluminar a muchos». Así, mientras el amanecer trazaba nuevas formas de esperanza, se cernía sobre ellos la expectativa de lo divino. Un misterio aún mayor aguardaba, y un nuevo capítulo se desplegaba ante sus corazones. ¿Qué revelación del soberano plan de Dios surgiría de esta renovada fe y alianza? Mientras la luz del amanecer bañaba la cueva en un resplandor dorado, el sonido de su murmullo envolvía a David y Saúl en una atmósfera reverente. Había en el aire un silencio lleno de promesas, como si la misma creación estuviera esperando la respuesta de sus corazones. Entre la incertidumbre y la esperanza, David sintió que el tiempo se detenía. Rey Saúl comenzó nuevamente, su voz resonando con un tono de urgencia espiritual. «Dios ha hablado. No solo nosotros debemos cambiar, sino también el pueblo que nos sigue. La restauración comienza en nuestro interior, pero también debe ser sembrada en cada corazón de Israel». Saúl, que aún luchaba con sus miedos y dudas, miró a David. Su mirada reflejaba una mezcla de anhelo y temor. «¿Cómo haremos esto, David? ¿Cómo podemos unir a Israel cuando mi propio corazón ha estado dividido por tanto tiempo?» Con humildad y valentía, rey, respondió David con determinación. Como está escrito en Ezequiel 36:26, «Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros». Si ambos buscamos al Señor juntos y guiamos al pueblo en verdadera adoración y arrepentimiento, no solo seremos restaurados, sino también un faro de luz en tiempos oscuros. La magnitud de las palabras de David comenzó a calar hondo en el alma rota de Saúl. Una chispa de vida y propósito pareció avivarse en su interior. ¿Realmente Dios puede hacer esto por mí? ¿Por nosotros?, dijo Saúl, su voz temblando con la fragilidad de su fe. «Sí, lo puede», afirmó David. «La historia de nuestra nación no termina aquí, sino que puede renacer. Permite que el Señor escriba un nuevo capítulo en nuestros corazones». Al unísono, el pueblo de Israel podrá ver la gloria de su Dios, como fue prometido en Isaías 60:1. «Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». Mientras el aire se llenaba de esas palabras reveladoras, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar una vez más. Un eco divino resonaba cada vez con más fuerza.
Era como si el mismo cielo abriese sus puertas, derramando sobre ellos el poder del Espíritu. En ese mismo instante, David sintió un llamado claro, una urgencia de actuar. Rey, debemos convocar a nuestros hombres. Es tiempo de buscar al Señor juntos en ayuno y oración, y de reunir a las tribus de Israel. No permitamos que el miedo nos detenga, que cada corazón se vuelva hacia Dios. En esa resolución ardiente, Saúl se sintió como si una cadena se rompiese de su espíritu. Por primera vez en mucho tiempo, vio una luz al final del túnel de su turbulento reinado. Hagámoslo, David. A partir de hoy, trabajaremos juntos por el pueblo, y conduciremos a Israel hacia un nuevo pacto con Dios. Sin embargo, en medio de su resolución, una sombra sutil se deslizó dentro de la cueva. Una inquietante presencia parecía acechar los rincones oscuros de sus corazones. Era un recordatorio de que la batalla no se ganaría fácilmente. Los enemigos externos no eran los únicos que acechaban. Las luchas internas debían ser enfrentadas también. Al mirar a David, Saúl sintió que, aunque la luz del nuevo día se alzaba, la sombra del juicio y la pena no se disipaban del todo. David, el camino será arduo. Los corazones de los hombres son mente necios y duros. ¿Quién somos nosotros para cambiarles? Por gracia y poder, Rey, respondió David, sus ojos ardían con fervor. El mismo Dios que nos llama a la reconciliación es capaz de operar maravillas entre nosotros y a través de nosotros. Un futuro glorioso está frente a nosotros, pero debemos estar dispuestos a andar en fe, a tener coraje ante lo desconocido. Mientras sus corazones resonaban con la certeza de sus palabras, un nuevo y sobrenatural brillo llenó el aire. Era un vislumbre de lo que vendría, una promesa más profunda aún que sus propias esperanzas. En ese momento, la voz atronadora del cielo resonó de nuevo. Escuchad, oh pueblo mío, la restauración se acerca, y mi propósito no fallará. ¿Podréis fiaros de mí en el principio de esta nueva era? Un nuevo pacto será establecido, la tierra volverá a florecer, y el corazón de mi pueblo será transformado para siempre. El tiempo de recolección ha llegado. David y Saúl se miraron asombrados, sintiendo la tensión del momento, las fuerzas de la restauración y la oposición entrelazándose. El eco de la promesa divina se expandía en sus corazones. Que nuestros pasos nos conduzcan al cumplimiento de lo que Él ha dicho, dijo David, con una resolución que desbordaba. Así, se prepararon para salir de la cueva, llevando consigo no solo la esperanza, sino también el peso de un mandato celestial que aún debía ser cumplido. La historia de Israel, irremediablemente unida a sus decisiones, estaba a punto de desplegar su próxima revelación, mientras el cielo observaba, aguardando un futuro llenos de poder y milagros. Era evidente que algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir. La conexión entre ellos, aunque delicada, era palpable. Ambas almas anhelaban un futuro restaurado. «Entonces, ¿cuándo iniciaremos esta jornada de transformación?», preguntó Saúl, su voz ahora más segura. «Hoy mismo», afirmó David, con decisión. «Juntos convocaremos a los líderes de Israel, y que cada familia en nuestro pueblo escuche el llamado a volver a Dios. Necesitamos purificar nuestro corazón y el de cada israelita. La restauración de la nación dependerá de nuestra obediencia a su voz». Los dos hombres comenzaron su descenso, cruzando la bruma de la mañana, cada paso eclipsado por el peso de la misión que llevaban en sus corazones. Pero mientras avanzaban, una sombra oscura se cernía sobre la escena, acechando a la distancia, aquellos que se oponían al propósito divino. Su enemigo también estaba en movimiento,
susurrando mentiras en los rincones de la mente y el corazón. En las calles de la ciudad, los miembros de las tribus dispersas murmuraban entre ellos, llenos de inquietud bajo el yugo de la incertidumbre. Los ecos de las victorias pasadas se comenzaban a desvanecer en las memorias. Los enemigos se hacían más audaces. Pero una nueva esperanza germinaba en los corazones que querían seguir a los que específicamente permanecían fieles a Dios. Al llegar al centro de la ciudad, Saúl y David se hicieron oír. «Pueblo de Israel», exclamó David, su voz resonando con fervor. «Escuchad, el Señor nos llama a regresar a Él. Debemos someternos completamente ante su soberanía. Un nuevo pacto se acerca, uno que cambiará nuestro destino y sanará nuestra tierra». La multitud, cautivada por la agitación de sus palabras, comenzó a reunirse. Había murmullos de incertidumbre, pero también se podía palpar un creciente anhelo. Las viejas heridas comenzaban a sanar. Una chispa de unidad se sentía ante la promesa de un futuro renovado. Cuando su mensaje se afianzó, los rostros en la multitud mostraban tanto temor como esperanza. Algunos estaban dispuestos a seguir el llamado, otros temerosos del cambio. Pero en el corazón del pueblo había claramente un hambre de verdad y justicia. De repente, una voz extranjera interrumpió la represión del temor, lanzando una advertencia sombría. ¿Cómo podéis esperar cambios, cuando las cadenas del pecado aún atan a vuestros corazones? Este no es más que el eco vacío de dos hombres perdidos en su oscuridad. Saúl sintió un ardor en su pecho. Era una representación de las fuerzas que se alzaban contra la fe. Pero antes de que el temor pudiera arraigarse, se volvió a David y con fervor le animó. «Este es el momento, David. Oremos». Y juntos elevaron un clamor al cielo. «Señor, tú que eres fiel, ven y obra entre nosotros. Si hemos de ver la transformación, que comience en nuestros corazones. Que todo Israel te busque en verdad y unidad». La atmósfera cambió de inmediato. Un viento fresco sopló a través de la multitud, trayendo consigo un sentido de anticipación. El corazón de Dios está con nosotros si tan solo damos un paso al frente en obediencia y confianza. Cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el mayor, tiene un papel en esta restauración. Mientras sus palabras reverberaban, un destello de luz pareció descender sobre la multitud, iluminando sus rostros. Algo empezó a gestarse en el aire, como un remolino de fe y convicción que desarmaba la oscuridad que pretendía dominarles. «Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?», exclamó Saúl, reconociendo la verdad en el fervor de David. Debemos alzar nuestras voces en unidad, reprender el miedo y aceptar nuestro llamado. ¿Estáis listos para marchar hacia el futuro prometido? «¡Sí!», resonaron las voces entremezcladas. La multitud de Israel se alzó en un clamor de esperanza, y juntas proclamaron sus anhelos al unísono. Sin embargo, entre la multitud, una figura encapuchada comenzó a moverse sigilosamente, susurrando a los corazones vulnerables. ¿Y si esto es solo un juego? En lugar de esperanza, lo que se avecina es la condenación. ¿El rey que no confía en su propia corte, verdaderamente está guiado por Dios? David, sintiendo la oleada de desconfianza, bajó la mirada y luego levantó su mano, llamando a la calma. Incluso la sombra que se cierne puede ser vencida si tomamos juntos este camino de obediencia. Sierva de Jehová, Isaías 41:10 nos recuerda: «No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». El pueblo comenzó a murmurar, aprendiendo el mensaje. En sus corazones un fuego comenzaba a avivarse, pero en la penumbra la figura encapuchada sonreía, sabiendo que había sembrado la incertidumbre. Mientras el viento soplaba nuevamente, llevándoles esperanza y temor por igual, una pregunta trascendía el aire. «El tiempo se acerca para un gran acontecimiento», se pensó en los corazones más sabios de la multitud. ¿Cómo superaremos el desafío que se avecina? ¿Seremos un pueblo restaurado o quedaremos divididos en nuestras viejas sombras? Así, en esta tensión divina, el destino de Israel pendía de un hilo. Con cada decisión, la revelación del plan soberano de Dios se acercaba. La pregunta más profunda aún permanecía: ¿qué le depararía el futuro a este pueblo, elegido en medio de un camino incierto?
Las ciudades opulentas y los corazones quebrantados estaban por entrelazarse en un relato que cambiaría su historia para siempre. La energía que emanaba de la multitud era palpable, como el murmullo de un río a punto de desbordarse. La voz de David resonó con fuerza, mientras su mirada atravesaba los rostros ansiosos de sus compatriotas. Hermanos, es tiempo de actuar conforme a la fe que profesamos. Recordamos las palabras de nuestro Dios en Deuteronomio 31:8. El Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Mientras sus palabras se levantaban como un clamor de guerra, algo extraordinario comenzó a acontecer. Un brillo súbito llenó la plaza, desplazando la sombra que había acechado como un lobo hambriento. Los corazones latían al unísono, vigorosos, como un tambor de vida. Fue entonces cuando la figura encapuchada se dio cuenta de que su poder desvanecía, su murmullante confusión se tornaba en desesperación. «No puedo estar aquí», musitó, mientras sus ojos se cruelmente avivaban. Se deslizó entre la multitud, buscando las grietas en la fe que había sembrado, pero se encontró con la incomodidad de lo siniestro. La fe emergía, fuerte como la lava, cubriendo cada rincón del lugar. «Y ahora», continuó David, «que se levantará en medio de nosotros, será un nuevo comienzo. En recato y arrepentimiento, regresamos al corazón de Dios. En Salmos 51:10 se nos enseña: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Y mientras el pueblo clamaba por la intervención divina, comenzaron a darse cuenta de que su debilidad se convertiría en fortaleza. Sintiéndose guiados por aquel viento que soplaba del norte, levantaron sus voces en una unanimidad poderosa, resonando los ecos del antiguo pacto. «Es tiempo de restauración», gritó Saúl, sus ojos llenos de fuego. «Dejemos que la palabra de Dios penetre nuestras almas como espada de doble filo, que el temor se disuelva en fe, y que cada uno de nosotros dedique su vida a ser un testimonio viviente de su gracia». Delante de ellos, la figura encapuchada retrocedía al sentir el peso del poder colectivo. Algo se movía en su corazón. El susurro que había mentido al pueblo ahora se tornaba un eco distante. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Un último intento. ¿Dónde está el rey que permanecerá firme en la noche oscura? ¿Qué rey se levantará cuando sus hombres caigan? Resonó en el aire, intentando sembrar la duda. El rostro de David se endureció ante esta provocación. «No es en mi fortaleza donde confío, sino en el poder del Altísimo. Esta guerra no es nuestra, sino del Señor. Él es el Dios que nos guía, como se atestigua en Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». El mar de personas se alineó con la verdad. La atmósfera cambió. La gente comenzó a danzar. Su júbilo desbordaba, resonando como las antiguas letanías en el desierto. Mientras celebraban, el cielo se oscureció abruptamente y se sintió un temblor. Las nubes empezaron a cargarse, como si la misma creación respondiera a la fe renaciente del pueblo de Dios. Un trueno retumbó lejos, seguido de un silencio expectante. «Es el tiempo de la revelación», murmuró un anciano del pueblo, recordando las palabras de los profetas. «Él nos ha prometido que en la penumbra de lo incierto, Él revelará su gloria. Quizás esto sea un signo, una señal de su intervención». Mientras el pueblo observaba asombrado el cielo, el espíritu de adversidad estaba a punto de desatarse. Todo Israel palpitaba en un clamor de unidad y desesperación, buscando respuestas. «Oh Dios, dirígenos», clamó David, su voz resonando con humildad y determinación. A medida que las nubes se fueron disipando, una luz atravesó, iluminando el corazón de los reunidos. La revelación de que su batalla apenas empezaba se estableció. «Estamos por entrar en algo mucho más grande», se escuchó entre los murmullos. «Las antiguas promesas aún están vigentes, y la historia de nuestro pueblo se estaba a punto de escribir nuevamente». La figura encapuchada, observando desde la distancia, supo que los oscuros planes que había trazado tambaleaban, pero en la oscuridad aún había una trampa a ser desvelada. Entonces, los murmullos en la ajetreada plaza fueron acallados por la profunda pregunta flotante: ¿qué nuevo camino se trazará en la senda del propósito divino cuando la luz finalmente se revele?
Mientras la luz del nuevo día comenzaba a ascender, el pueblo de Israel se agrupaba en torno a David y Saúl. El aire vibraba con la tensión de lo divino y lo humano entrelazado. La figura encapuchada, aún oculta en las sombras, observaba, temiendo el poder que emanaba de la unidad del pueblo, como un torbellino que no podía controlarse. David, levantando su mano, buscó el silencio. «Escucha, Israel». Su voz resonó con un poder que parecía atravesar el aire. Es en este momento de incertidumbre y desafío que nuestras decisiones nos definirán. Nuestro Dios es un Dios de pactos, y hoy debemos renovar nuestro compromiso con Él. Las palabras fluyeron de su corazón, tan antiguas como los relatos de los patriarcas y fuertes como las murallas de Jerusalén. De repente, un trueno retumbó en la distancia, como si el cielo mismo diera testimonio. La voz del Señor retumba en la tormenta. Es tiempo de actuar con fe. Es tiempo de entrar en la tierra prometida que nos ha sido dada, continuó David, su rostro iluminado por la luz celestial. Pero la figura encapuchada se movía en la oscuridad, alimentada por la duda de aquellos que permanecían apartados. ¿De veras crees que este hombre puede guiar al pueblo? ¿Cuántas veces se ha vuelto en sus propias traiciones? La voz era un susurro venenoso, y algunos comenzaron a tambalear ante la provocación. Saúl, sintiendo el temblor en la fe del pueblo, se volvió hacia David. Debemos reafirmar nuestra determinación. El rey no solo gobierna, sino que también guía. Pueblo de Israel, escuchad. La oscuridad puede atacar, pero la luz siempre prevalecerá. Debemos unirnos y juntos clamar al Señor para que sondee nuestros corazones y los transforme, instó, articulando con fuerza. Las miradas comienzan a cambiar en la multitud. Algunos se llenaban de valor al escuchar la proclamación, pero otros seguían dudando, presa de la manipulación maligna que acechaba en los rincones de su confianza. Ciertamente es así, pero un hombre gritó, su voz llena de desesperanza. No hay más lugar para la duda. David interrumpió, alzando su voz una vez más. Recordad lo que el Señor nos ha prometido. En Isaías 41:10, Él dice, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré». Enfrente de cada obstáculo, la mano de Dios se extiende para ayudarnos. Con esas palabras, un destello de luz iluminó la plaza, como si la misma gloria de Dios se manifestara en medio de ellos. La figura encapuchada, al percibir el poder de la proclamación, comenzó a tambalear en su posición. Era como si el eco de la fe del pueblo estuviera desmantelando sus murmuraciones oscuras. «El pueblo se está levantando», exclamó uno de los líderes, sintiendo que la fe renacía. Al momento, otros comenzaron a alzar sus voces en unidad, proclamando la grandeza del Señor, y la plaza se llenó de un espíritu vibrante de adoración. La figura encapuchada, en su desesperación, decidió lanzar su último asalto. «Mira alrededor. Cada corazón aquí está lleno de miedo y división. Este rey conoce su propia fragilidad. ¿Realmente están listos para enfrentar los días oscuros que se avecinan?» Pero por toda respuesta, David alzó su voz en un clamor. «No estamos solos. La victoria no depende de nosotros, sino de la fe en el Dios que fue, que es y que será. Hoy elegimos la luz, hoy elegimos la esperanza». La multitud resonó con su proclamación de victoria. Cada rostro se iluminó, cada corazón se unió más firme. El poder del enemigo comenzó a disolverse ante la verdad que se levantaba. De pronto, un estremecimiento recorrió la tierra, un recordatorio del poder sobrenatural que operaba en ese momento. Las nubes comenzaron a abrirse, dejando que los rayos del sol llenaran cada espacio, llenando a la naturaleza misma de una resonancia de gloria. Con los ojos fijos en el pueblo, David y Saúl sintieron el significado del pacto en sus corazones. Ciertamente, el camino de la victoria comienza en el arrepentimiento. Se acerca el tiempo de la redención para este pueblo. ¿Quién estará dispuesto a arrojar sus temores y apoyar su fe en el Dios que promete?, exhortó David con ferviente esperanza. Las expresiones de la multitud comenzaron a cambiar. Más corazones se elevaron a la alabanza mientras levantaban sus manos al cielo.
Sí, nosotros creemos, estamos listos, resonaron voces en un poderoso grito de unidad. Y fue en ese momento, en el clamor de fe, que una revelación profunda comenzó a abrirse ante ellos como el amanecer. ¿Qué tipo de restauración surgiría del reconocimiento en cada corazón? La historia de Israel se adentraba en un nuevo capítulo. La promesa de un futuro glorioso estaba a la puerta, esperando ser abrazada por aquellos que se atrevían a creer. Mientras la luz brillaba, como un faro en medio de la tormenta, el pueblo comenzó a entender que su jornada no solo era una lucha contra el temor, sino una proyección hacia los propósitos eternos de Dios. Y entonces, en la distancia, la figura encapuchada se adentraba cada vez más en las sombras, reconociendo su derrota, mientras un nuevo horizonte se abría, lleno de esperanza y promesas divinas. Y así, el eco de la proclamación resonó en sus corazones. ¿Qué maravillas estaban por llegar cuando el pueblo regrese a su Creador en unidad y fe? La historia se escribía en sus corazones, y un nuevo camino se revelaba.